Bienvenidos nuevamente a nuestro programa Reprográmate. Me da mucho gusto volverlos a ver, volverlos a escuchar, ¿ok? Y con un tema muy interesante, ¿vives o existes? Mi nombre es Ruth Janina y bueno, esta pregunta realmente ha surgido desde lo que pasamos la pandemia, ¿ok? Recuerdo muchísimo a un colega mío que mencionaba que los humanos, bueno, todos tenemos un promedio de vida entre 80 y 90 años. ¿Y cómo estás decidiendo vivirla o solamente existiendo? Creo que una gran lección que nos dejó la pandemia era precisamente disfrutar la vida, ¿no? Disfrutar a nuestros seres queridos, disfrutar nuestras cosas, nuestras metas. Y precisamente aquí vamos con lo que es un propósito. Recuerdo muchísimo al doctor Víctor Frank, si no lo has leído, él es un psiquiatra sobreviviente de la Segunda Guerra Mundial y que hizo inclusive una teoría que se llama así, el sentido de la vida. Él analizando quiénes eran los que sobrevivieron a estos campos de concentración, a todos estos horrores que se vivieron en esa época, eran los que precisamente tenían un propósito, algo por qué regresar a casa, algo por qué seguir viviendo. Y precisamente eso es el vivir. Y esto nos da una guía a ponernos metas, a ponernos sueños, a ponernos, algunos podrían decir anhelos, como tú lo quieras llamar. Y precisamente una forma de poner esas metas de una forma muy clara, y que lo menciona aquí la revista Única, que me encantó, ¿ok? Que es precisamente lo que es la ciencia, lo que es motivación y disciplina, ¿ok? Porque una meta sin disciplina no se cumple, simplemente se queda en un anhelo. Al momento de leer este artículo me di cuenta que tenía herramientas muy hermosas, muy necesarias, desde lo que son los objetivos SMART, ¿ok? Estos objetivos SMART, que es definir claramente qué es lo que quieres, no simplemente lanzarlo y decir, bueno, yo quiero, por ejemplo, y viene ahí el ejemplo, quiero hacer ejercicio, ¿ok? Y ya con eso ya se cumplió. No, tenemos que ser muy específicos a veces con nuestra mente, ¿sí? Sé que hay otras cosas que podríamos lanzar y confiar que lleguen, pero hay metas que sí tenemos que ser muy específicos. Y recordando algo de lo que es la técnica precisamente de programación neurolingüística, que es algo que yo soy especialista, es precisamente primero definir qué es lo que quieres lograr, pero también contestando las preguntas para qué quieres lograrlo y por qué quieres lograrlo. Porque si no tenemos un para qué o un por qué, también es algo muy ambiguo. Podría ser que lo consigamos, que lo obtengamos y nos sintamos después vacíos. Por ejemplo, quiero tener una casa y tengamos la casa, pero después no sepamos para qué. Ok, sí, lógico, para vivir en ella, pero llega esa insatisfacción. Más bien es definir qué emociones y qué sentimientos van hilados a querer esa casa. Por ejemplo, quiero una casa para vivir sola, para disfrutar mi propio espacio, para tener un espacio muy aparte de todo lo que es mi trabajo y todo, y a lo mejor hasta hacer un cuarto o arreglar tu cuarto para eso nada más, ¿no? Hay muchas técnicas que se unen a esto, ¿no? A la adecuación de lugares como el Feng Shui, como eso de las energías y todo. Pero regresando al tema, siempre es contestar un para qué o un por qué. No sé si de pura casualidad has visto la película de Megamente. Es una película para niños, pero a mí me encantan las películas para niños porque muchas veces traen lecciones muy importantes, ¿no? Y precisamente esta película de Megamente se trata de un villano que mata al héroe y cuando lo mata ya no tiene un sentido, ¿no? Pierde el sentido de su propósito, de su misión, ¿no? En realidad es una persona buena. Y entonces, ¿a qué se dedica? A querer crear otro villano. Cuando lo crea se da cuenta que en realidad él no es villano, ¿no? Y bueno, es una caricatura para niños, pero ahí contesta precisamente eso. Cuando nosotros perdemos el propósito de nuestra vida, de nuestras metas, el por qué queremos conseguir las cosas, llegamos a sentirnos tristes, insatisfechos con lo que conseguimos y queremos otra cosa más y otra cosa más y sentimos que no nos llena. Y entonces precisamente contesta esta pregunta, ¿vives o existes? Y ahí nada más se da también la existencia, no la vida. La vida es disfrutarla, crecer, saber que hay retos, que hay problemas, pero que tú tienes todos los recursos precisamente para superarlos,
para ser más grande que ellos. Y viene nuestro segundo punto de la programación para definir metas. Después del por qué, para qué y qué es lo que quiero, con qué es lo que cuento, qué recursos tengo, tanto personales como físicos, para lograr esa meta. ¿Y qué necesito hacer para conseguirlo? Tal vez no tengo los contactos. ¿Cómo podría yo conseguir esos contactos? Tal vez no tengo los recursos. ¿Cómo podría yo conseguir esos recursos? Hay muchas historias de poblanos que han creado empresas. Yo soy administradora, y nos contaban esto en la escuela, ¿no? De cómo ponían de repente esas empresas. Recuerdo, lo que a mí me contaron, que por ejemplo, lo que era lo que son los pasteles o la cafetería Italian Coffee realmente surgió en una crisis que hubo en México. El dueño de Italian Coffee se dedicaba a vender lo que eran cafeteras, ¿no? De estas que para adecuar las cafeterías, y se queda con varias, y entonces dice, bueno, ¿y ahora qué hago? Ok, entonces él decide poner su propia cafetería con un nuevo concepto, que en este caso fue Italian Coffee. Y de ahí aperturó el mercado, aperturó una nueva idea. ¿Por qué? Yo recuerdo, ¿no?, que las cafeterías que existían iban dirigidas a personas mayores, ¿no?, que después del trabajo o jubilados iban a tomar un café tranquilamente ahí. Con esta nueva idea, apertura esas cafeterías para jóvenes, inclusive a veces para niños, ¿ok? Donde vayan y disfruten. O la idea, recuerdo muchísimo una amiga mía que me contaba que tenía una amiga que puso una estética para niños y dice, ¿y ella sabe cortar el cabello? No, no sabe cortar el cabello, pero puso una estética, se le ocurrió la idea, consiguió la inversión, la puso, consiguió gente que fuera paciente con los niños, y de ahí puso una nueva idea, y de ahí se abrieron las estéticas para niños, ¿no? O estas barberías para los caballeros, ¿ok? Que van, es un nuevo concepto que a lo mejor viene de otro país, pero es porque a alguien se le ocurrió una idea, definió bien qué es lo que quería, analizó qué recursos tenía y qué recursos no tenía, y de ahí, en un momento dado, puso una nueva idea. ¿Ok? El tercero es ver si es ecológico. Y la ecología, dentro de lo que es programación lingüística, abarca muchas cosas. La ecología es el cuidado de la casa, el cuidado de la tierra, el cuidado del planeta. ¿Ok? Aquí el cuidado o la parte ecológica se refiere que tu meta, que tu sueño no haga daño a otras personas, ni a donde vives, ni al planeta, al contrario, contribuya, ¿ok? Que se expanda. Entonces, ¿qué tan ecológico está haciendo eso? ¿Beneficia a otros? ¿No pasa sobre los demás con esta meta, con este sueño? ¿Ok? Pero también si existe alguna idea incongruente con eso. Por ejemplo, supongamos que una persona saca su casa y por ciertas cuestiones, pues esa casa se la presta a algún hermano, a su mamá, pero resulta que empieza a tener una crisis económica y decide que esa casa que sacó va a rentarla para precisamente adquirir esos recursos. Y a lo mejor, en este caso, si es el hermano o la hermana, pues que busque un nuevo lugar donde rentar, ¿ok? O si es la mamá, a lo mejor que se vaya a vivir con otro hermano, que se vaya a vivir con ella, ¿no? Y existe una idea congruente porque podría decirse, soy mala hermana o soy mala hija porque estoy corriendo a mi mamá o a mi hermano de la casa que le presté. Pero precisamente ahí está esa incongruencia. Aquí es el análisis, hablar con la persona, explicarle el tema, ¿ok? Y decir, bueno, en este momento yo necesito la casa o el departamento o lo que sea para mejorar económicamente. Y entonces si me siento culpable, si siento vergüenza, si hay una creencia, manejar esa creencia para poder tener esa conversación que a veces podría decirse complicada o difícil, ¿ok? Para pedirle algo que te pertenece a esa persona y que todo se dé de la mejor manera. Y tú no sabes si de esa manera esa persona también va a crecer, ¿no? Va a desarrollarse de otra manera. Recuerdo muchísimo a un amigo mío que me contaba en este tema de lo que tenemos papás de edad mayor, que él se sentía muy culpable de inscribir a su mamá a un asilo, como un tipo de guardería, tipo asilo, ¿ok? Porque decía, pues soy un mal hijo, tengo que cuidarla, tengo que ver por ella.
pero cuando viene una de sus hermanas y la lleva a inscribirse aquí en Puebla a un asilo donde entran a cierto horario, ahí desayunan, ahí almuerzan, conocen gente de su edad, hacen actividades, tienen médicos y enfermeras a su cuidado, etcétera, etcétera, y regresa su mamá muy contenta. Al principio a lo mejor no le gustó mucho, regresaba enojada, pero después cuando va conociendo a gente de su edad, pues regresa muy contenta, muy feliz, porque tiene nuevos amigos y amigas de su edad, pues cambia totalmente la perspectiva, ¿no? Y digamos, es de lunes a sábado mientras él trabaja, mientras él se dedica, pues también a lo que le gusta, ¿ok? Y a veces es precisamente quitarnos esa culpa, esos miedos, esos sentimientos o emociones que pensamos que nos van a estorbar o que a veces nos acostumbramos a ellas, ¿no? Y eso también es una forma de vivir, irnos quitando las creencias limitantes, las ideas que nos limitan, ¿ok? Y pensar en grande, ¿no? Recuerdo muchísimo precisamente un colega que decía por ahí, si de todas maneras vas a pensar, piensa en grande, ¿no? Si de todos modos vas a vivir, vive en grande, ¿no? ¿Qué es lo que quieres experimentar? No solamente pasar por pasar. Claro que si tú quieres nada más pasar por pasar, existir nada más, también está bien. Es lo que tú quieras, lo que tú decidas, lo que tú elijas, ¿ok? Pero si realmente has decidido vivir, tienes que prepararte, tienes que disciplinarte, ¿ok? Porque a veces va a haber días, recuerdo a un futbolista muy famoso, por ahí hay un video de él, donde dice que no todos los días tiene ganas de entrenar, ¿no? No todos los días tienen ganas de ir al gimnasio, a hacer pesas, a hacer ejercicio o comer sanamente, ¿ok? Pero su trabajo, ¿no? Que es ser un futbolista profesional, le exige este tipo de acciones, ¿ok? Ir a entrenar, alimentarse bien, etcétera, etcétera. Entonces tiene que buscar ciertos motivos, ciertas herramientas para motivarse a ir esos días que no quiere ir, claro, sin lastimarse, ¿ok? Entonces, regresando esto al vivir o existir, vivir es, bueno, determinar qué es lo que quiero, con qué es lo que cuento y si es ecológico. Y después quitar todo duda y todo miedo. Y precisamente para quitar todo duda, todo miedo, te puedes apoyar de ciertas herramientas, ¿ok? De las diferentes técnicas, bueno, en este caso yo voy a hablar de programación neurolingüística, ¿ok? Que puede ser crear anclajes, ¿ok? Y crear anclajes precisamente es recordarme cómo mantenerme tranquila. Yo, por ejemplo, aquí tengo mi cafecito, ¿ok? Para mí el café es un anclaje. El café a mí me transmite tranquilidad, claridad, ¿ok? No sé, enfoque. Y aquí en mi taza, que en este caso se llama SAC, que dice, no es una fase, es un estilo de vida, a mí me recuerda el estilo de vida que estoy creando, no solamente para mí, sino para el resto de lo que es los poblanos, el mundo, ¿no? Porque yo soy de esas personas que cree que cuando uno hace bien, no solamente para mí, sino para el resto, de alguna manera regresa. Y espero que dentro de tus metas también pongas eso y dentro de tu vida también pongas eso. Tú eres muy importante estando aquí, ¿ok? ¿Cómo te gustaría vivir? ¿Cómo gustaría darte a conocer, ¿ok? Y cada etapa vivirla al máximo, ¿no? Recuerdo a mis papás, tienen cerca de 80 y tantos años, ¿ok? Ahorita actualmente a veces tienen ciertas limitaciones y demás. Y bueno, recuerdo que cuando yo platicaba en una de esas con mi papá, yo le decía, es una nueva etapa y es una nueva etapa que vamos a aprender a disfrutar, ¿ok? Y realmente ha sido así. A veces vamos a tomarnos un café, platicamos, conozco cosas maravillosas de ellos, me da mucha risa, les mando un saludo, los quiero muchísimo. Y bueno, o sea, es como un nuevo propósito, una nueva meta, ¿no? Una nueva plática, conocernos más y demás. Entonces, en cada etapa de tu vida o en cada año de tu vida, ¿cuáles son tus propósitos? ¿Cuáles son tus metas? ¿Cómo has decidido? Como decía Luis Hay, que muchas veces se considera como la madrina de lo que todo es esto del desarrollo humano, ¿ok? Ella, recuerdo que decía que a los 70, 60 años se puso de propósito aprender a tocar el piano, aunque tenía 60 o 70 años, ¿no? No sé, tener una alimentación más sana,
Y así lo hizo y decía, y cuando cumplió lo que eran los 90, dice, cumplo los 90, es una nueva etapa y la voy a disfrutar. Se dedicó a dar conferencias yo creo que hasta los últimos meses de su vida, ¿ok? Porque era algo que le apasionaba. Creó una editorial muy famosa, ¿no? En donde se dio a conocer todo esto del desarrollo humano, se aperturó todo un mundo, ¿ok? Al mundo. Y bueno, ya tenía yo creo cerca de unos 60 años, ¿no? Por ahí veo también una publicación de un modelo, hombre, varón, de 70 años que dice, bueno, yo decidí hacer fisiculturismo a los 50, 60, ¿no? Decidí ser modelo a los 60 y por ahí le veía de otra modelo longeva, la más longeva que ha existido de 92 años. Entonces tampoco hay límites, ¿no? Haz una lista de lo que piensas que son tus límites y ve si realmente son límites que no puedes superar, ¿no? A lo mejor yo no podría decir voy a ser una patinadora artística, porque a lo mejor ya no, pero a lo mejor sí patinar y disfrutar ese patinaje, ¿no? Cambiar la meta, ¿no? O cambiar de alguna manera ese disfrute, ese gozo, esa forma de vivir, ¿no? Entonces yo te invito a eso, ¿no? Vives o existes, piensa en grande. ¿Ok? Y bueno, precisamente aquí, aparte de unas tarjetitas, y dentro de todo eso que te va a reforzar esto, ¿qué es esto? De qué ideas grandiosas estás creando. Haz una lista, escoge una libreta en especial para esa lista de las cosas que quieres crear para ti, para tus seres queridos, para el mundo, ¿ok? Mínimo, por ahí leía yo, 100 cosas, ¿no? 100 cosas. Y muchos dirían, ¿no? Cuando normalmente lo pongo en práctica en mis cursos, me dicen 100, sí, 100. Y lo interesante es que cuando uno empieza a escribir, ¿no? A lo mejor no lo haces en un día, ¿no? A lo mejor lo haces en un mes, pero cuando lo empiezas a escribir y te empiezas a aperturar a estas ideas, a esta creación, te empiezan a llegar esas ideas, te empiezan a llegar los contactos, te empiezan a llegar los recursos. Y aquí va lo otro, confía. Quita toda duda, todo anhelo, todo miedo y confía. Y crea una frase para confiar, ¿no? Por ejemplo, yo confío en la vida, yo confío en el proceso de la vida. Yo tengo uno muy personal, ¿no? Que es yo confío en ti, Dios, porque pienso que Dios es el que me da las ideas, las oportunidades y me trae hasta acá, ¿no? Entonces yo confío en ti cuando tengo esos momentos de dudas, porque a veces también me pasan los momentos de dudas, porque de repente es algo así como, guay, wow, quiero crear esto, ¿ok? Como que sí está un poquito grande, pero ¿qué crees? En ese momento digo, bueno, si Dios me lo está dando es porque Dios quiere que lo haga, ¿ok? Que de alguna manera lo transmita. Y así lo hago, ¿ok? Entonces cuando dudo, repito mucho esto, yo confío en ti y yo confío en mí. Y sé que me vas a abrir las puertas, ¿no? Porque soy inteligente, porque tengo muchos amigos y amigas que me apoyan, ¿ok? Porque disfruto lo que hago, porque amo lo que hago, porque me divierto. Y cuando se me baja la pila, pongo música para levantar otra vez mi ánimo, ¿ok? Y regresar a lo que son mis metas y mis sueños, ¿ok? Y después de eso es que siempre recuerdes, y aquí lo aparte también, es por qué eres genial, ¿no? Recuérdalo, porque eres genial, porque eres único o única, ¿no? Como dice la revista, porque eres única, ¿no? Que bueno, la revista Única lo que hace es precisamente promover todo eso de las poblanas, ¿no? Las que realizan actividades, las que realizan cosas grandiosas, que cumplen, que contribuyen a través de sus páginas, ¿ok? Y del otro lado está Único, porque tampoco nos podemos olvidar de los hombres que son nuestros compañeros de vida, los compañeros de mundo, ¿no? Que también gracias a ellos, a esta unión, a este trabajo en equipo de hombres y mujeres, podemos hacer un mundo mejor, una vida mejor. Entonces te invito a que el día de hoy escribas, uno, por qué eres genial, qué recursos tienes, veas tus metas y si no las tienes, defínelas, ¿no? Defínelas y ve qué es lo que te hace falta, qué miedos tienes y manéjalos, ¿no? Y después, bueno, piensa en grande, ¿ok? Es otra invitación que tú vas a decidir. Una forma en que puedes crear estas metas es a través de la lectura del artículo Única, ¿ok? Que es a principios de este año. Lo puedes encontrar en línea en única.com.mx o también puedes checar mi link bio, que es Ruth Janina. Ahí puedes encontrar precisamente cursos diseñados para apoyarte a crear esas metas y no solamente para crearlas, sino para conseguir esas metas, para quitar esas creencias limitantes, ¿ok? O información de mis cursos presenciales. Otra forma es contactándome directamente al 221 597 2886
o en el Facebook, Master Ruyanina. Ahí me puedes encontrar, igual en Instagram. Y algo muy importante antes de cerrar es precisamente es que analices, no te pongas triste si te das cuenta que nada más existes. Creo que la lección es si vas a vivir y cómo vas a vivir. Gracias, saludos y bendiciones.